Buenos días. En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema de saber científico y saber tradicional. Este es un tema que está estrechamente vinculado con nuestro tema anterior, el cual se denominaba textos ficcionales y textos no ficcionales. Básicamente, en ese tema lo que habíamos dicho es que existen, desde el punto de vista de la ficción, es decir, de la invención y de la creación, dos tipos de textos. El primero de ellos tenía que ver con justamente los textos ficcionales, es decir, aquellos textos que eran producto de la imaginación, y dentro de este conjunto de textos ubicábamos a los textos literarios. Y luego teníamos los denominados textos no ficcionales, que vendrían a ser aquellos textos que expresaban aspectos provenientes de la realidad, ¿sí? No de nuestra imaginación o de nuestra interioridad, sino extraídos directamente de la realidad. Pero hoy nos vamos a abocar, decía al principio, de lo que es el saber tradicional y el saber científico. ¿Tá? Cuando decimos saber, nos referimos a el conocimiento en general, ¿sí? El conocimiento, este conglomerado, conjunto de saberes que las personas portamos a través de nuestra experiencia en el mundo, ¿sí? Nosotros decimos entonces que el saber científico es aquel tipo de saber que proviene del mundo de las ciencias, ¿sí? Que proviene de una serie de estudios, de investigaciones, de análisis, de, ¿por qué no?, de nuevas lecturas sobre lo que es algún determinado aspecto de la realidad. Y el saber tradicional, por el contrario, no proviene del mundo de la ciencia, sino que proviene de la experiencia misma de las personas en el mundo, aunque también está relacionado, por supuesto, con lo que vamos a denominar, en cierta medida, el saber ficcional, ¿sí? Nosotros podemos tomar un mismo elemento y ver cómo la humanidad puede entender ese elemento o ese concepto o esa idea. Por ejemplo, hace miles de años atrás, cuando, por ejemplo, en Grecia, ¿sí?, las personas veían o escuchaban el sonido de un trueno, ¿sí? ¿Qué hacían? Identificaban que eso era una forma de expresión del dios Zeus, ¿sí? En el caso de los pueblos nórdicos, el trueno se relacionaba con la deidad de Thor, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a denominar el saber tradicional, ¿tá? Es decir, este personaje de la mitología, Thor en el caso de la mitología nórdica o Zeus en el caso de la mitología griega, pertenece al saber tradicional, porque no es algo que haya sido construido, determinado desde un análisis, desde un estudio científico, sino que se produce a partir de una idealización o ficcionalización de la realidad. ¿Tá? Las personas veían eso, no sabían cómo explicarlo y le otorgaban entonces facultades religiosas, místicas o poderosas. ¿tá? Ese conocimiento, ¿sí?, es lo que nosotros denominamos entonces el saber tradicional. Se transmitía de forma oral, y los primeros relatos literarios que se construyeron, es decir, los mitos o las leyendas, tendían a transmitir este saber tradicional. Pasaron los años y los seres humanos se dieron cuenta de que ese trueno no era un dios, ¿sí?, no era una expresión divina, sino que tenía que ver con una explicación mucho más racional y mucho más lógica, ¿sí? Surgieron algunos conceptos, algunas disciplinas, ¿sí? La química, por ejemplo, comenzó a funcionar junto con la física, y se dieron cuenta de que cuando las partículas de electrones chocaban por las temperaturas bajas y las altas probabilidades de precipitaciones, se producían descargas eléctricas, ¿sí? Ya que la naturaleza en general y todos los elementos se componen de átomos. Surge así entonces lo que vamos a denominar el saber científico, ¿sí? Como ven, el saber tradicional se opone al científico, porque mientras que el tradicional se construía de boca en boca, de generación en generación, a partir de una idealización o ficcionalización de la realidad, el saber científico se crea a partir de un estudio riguroso, ¿sí? No cualquier persona puede crear un saber científico, sino que necesitamos siempre conocimiento, saber una determinada experiencia y fundamentalmente de un método de conocimiento del mundo.
Entonces, lo que nosotros, por supuesto, debemos hacer ahora es ubicarnos desde la perspectiva de esta materia, si estamos en lengua y literatura, y lo que nos interesa a nosotros son los textos, ¿sí? Nosotros, entonces, vinculando ambos temas, vamos a decir que en los textos ficcionales, por lo menos en los textos que tienen que ver con la literatura en sus orígenes, como las leyendas, los mitos o los cuentos populares, lo que se transmitía era el saber tradicional. Y por otro lado, en los que vamos a tener textos no ficcionales y fundamentalmente los llamados textos explicativos, lo que se transmite es el saber científico, ¿sí? Nosotros podemos tomar como por ejemplo la yerba mate, ¿sí? Y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, ahí en nuestro dossier de lecturas, justamente un texto llamado El Premio de la Yerba, ¿sí? Donde se va a analizar y mejor dicho, más que analizar, a contar una historia que tiene que ver con el origen de la yerba, ¿sí? Por otro lado, nosotros podríamos bien elaborar un texto científico donde abordemos la temática de qué es la yerba, para qué sirve, cuáles son sus propiedades y demás, de manera tal de construir, digamos, el conocimiento científico. Los textos explicativos, sí, que son parte, digamos, del estudio y del análisis de esta materia, van a tener entonces como principal objetivo, sí, no ficcionalizar la realidad, sino justamente todo lo contrario, tratar de indagar en esa realidad, de analizarla, de estudiarla, siguiendo un método de comprensión científica para llegar a un determinado saber, que es, por supuesto, el saber científico. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima.